La pobreza, la desigualdad y el desempleo son graves problemas que aquejan a la región latina. Estos tres han puesto a América Latina en una oscura encrucijada. Pero cada uno de estos problemas serían invisibles si no te mostramos de dónde se originan. ¿Cómo repercute en la población latina esta crisis económica? ¿Hacia dónde está llevando la crisis económica a la población latina? Te invito a que te suscribas, si aún no lo has hecho, para que no te pierdas de información financiera de valor. Sí, y espero que no nos accidenten de 3 tiros en la nuca, por hablar de las problemáticas en Latinoamérica. No te preocupes, que no nos pasará nada. Bueno, eso espero. ¿Estás preparado? Comencemos. El panorama económico de América Latina ha despertado preocupación y alarma. Esto, según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Si bien, en 2021, la región experimentó un crecimiento del 5.9%, este ímpetu se desvaneció drásticamente en 2022, con una desaceleración pronunciada de hasta el 2.9%. Las proyecciones para el presente año son aún más desalentadoras, con un aumento estimado de apenas el 1.5%, una cifra significativamente inferior a años anteriores. Vaya, con cada año que pasa, es más bajo el crecimiento económico. Me pregunto, ¿por qué será? Este crecimiento, aunque modesto, se atribuye en gran medida a factores transitorios, como la recuperación tras la profunda contracción del 6.8% sufrida en 2020, así como a ciertos impulsos externos, como la demanda internacional y los precios favorables de los productos básicos exportados por la región. Ah, con razón. Sin embargo, esta leve mejoría está lejos de ser suficiente para restablecer los niveles económicos prepandémicos y abordar los graves problemas sociales que aquejan a la región. Me lo imaginé. La pobreza, la desigualdad y el desempleo continúan en niveles preocupantes, exacerbados por el impacto prolongado de la crisis sanitaria. Además, América Latina sigue enfrentando obstáculos estructurales arraigados que han limitado su desarrollo durante décadas. Desde la baja productividad, la dependencia de las materias primas, la informalidad laboral, conocidos popularmente como vendedores ambulantes en puestos improvisados, hasta la escasa inversión y la debilidad institucional. Según expertos, estamos en el momento propicio para tomar medidas inmediatas para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo sostenible en la región. También se destaca que América Latina posee un potencial significativo para su crecimiento, aunque se enfrenta a obstáculos que requieren soluciones urgentes. Entre ellos, resaltamos la necesidad de fortalecer la integración regional, diversificar la estructura productiva, promover la transformación digital, garantizar la inclusión social, combatir la corrupción y preservar el medio ambiente. Estos pilares fundamentales podrían guiar una nueva agenda de desarrollo para la región, que no solo aspire a la recuperación tras la crisis, sino también a la construcción de un futuro más próspero, más equitativo y más resistente para todos sus habitantes. Si no fuera por estos problemas, Latinoamérica dominaría el mundo. Podría ser. No obstante, los líderes políticos de cada nación muestran un menor compromiso en abordar esta problemática económica, priorizando sus intereses personales sobre las necesidades de la población. Esto ha resultado en escándalos de corrupción que involucran a altas autoridades gubernamentales, llevando a los habitantes a una pobreza prolongada, un deterioro económico y social que sube cada día a niveles preocupantes. Como consecuencia, América Latina registra un crecimiento económico tambaleante y desafíos persistentes que amenazan la estabilidad regional. Bien, tocaste el punto de la corrupción en Latinoamérica. Fue un placer haberte conocido. Ja ja ja, no seas tan dramático. El artículo de la CEPAL titulado La actividad económica de América Latina y el Caribe confirmó que la trayectoria de crecimiento económico era baja en 2023, y para el 2024 ofrece sobre la situación económica regional un panorama desafiante. Se enfatiza que la región persistirá en una senda de crecimiento moderado, lo que implicará una desaceleración en la creación de empleo, la persistencia de la informalidad laboral y las brechas de género. Se hace hincapié en la vulnerabilidad económica que vive cada familia latina ante diversos factores externos que amenazan el desarrollo de la región.
tales como la volatilidad financiera, las guerras comerciales, el cambio climático y especialmente la migración. Este último aspecto, la migración, ha experimentado un preocupante repunte en los últimos años, afectando a millones de familias que se ven obligadas a abandonar sus hogares en busca de oportunidades para asegurar la supervivencia de sus hijos. Es por ello que se plantea el desafío de que los países adopten políticas audaces que conduzcan a un cambio estructural progresivo, que priorice la diversificación productiva, la integración regional, la innovación tecnológica, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Mientras los dirigentes de los países no hagan su parte, cada país del continente no avanzará como debe. En síntesis, la lucha contra la pobreza, la desigualdad y el desempleo se intensifica, mientras la incertidumbre nubla el horizonte futuro. Estos desafíos persisten como obstáculos significativos para el avance económico y social de América Latina. Y para una mejora en la situación económica, es crucial fomentar la inversión económica que genere empleo para los ciudadanos, satisfacer las necesidades de salud, impulsar la competitividad educativa y mitigar el elevado costo de la canasta básica familiar. En un contexto marcado por la urgencia y la incertidumbre, es fundamental que todos los gobiernos implementen medidas audaces y efectivas para impulsar un cambio transformador y abordar de raíz estos graves problemas que enfrentan la región. Esperamos que este video te haya proporcionado una idea más clara sobre la difícil situación que enfrenta América Latina en el ámbito económico. Yo sí entendí el video, profe. Una complicada situación, sin lugar a dudas. También, puedes dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Consideras que los países latinoamericanos deben fomentar la inversión entre ellos? ¿Crees que los gobiernos deben garantizar plazas de empleo para sus ciudadanos? ¿Piensas que si los gobiernos no fueran corruptos, la economía mejoraría en cada país y sus habitantes no tendrían que emigrar? Y recuerda, con la información compartida, podrás hacer tus propias conclusiones. Hasta la próxima.